La inteligencia artificial incluye técnicas y herramientas aplicables a distintos ámbitos de la vida cotidiana. Su creciente expansión demanda además una especial atención respecto de su utilización, alcances y confiabilidad. En este método ciencia, el uso de la inteligencia artificial en procesos educativos. La inteligencia artificial podemos verlo como una rama dentro de la disciplina de las ciencias de la computación que involucra una enorme cantidad de diferentes técnicas cuya característica, a diferencia de algunas otras técnicas netamente algorítmicas, tratan de alguna manera simular o mimicar ciertos comportamientos o cómo nos comportamos los humanos, ¿no? Esas tienen alguna característica particular en ese enfoque. Claramente hay un montón de técnicas, por ejemplo está Machine Learning, está computación evolutiva, algoritmos genéticos, hay un montón de diferentes técnicas que tienen esa particularidad de tratar de tener un abordaje diferente a las técnicas algorítmicas tradicionales o que se usan tradicionalmente, como el simple hecho de escribir un programa o resolver con un programita una solución, ¿no? Lo que hace algunas de las técnicas que se usan actualmente es obtener información de mucha información. Es decir, tenemos muchísima información y queremos extraer información de esos grandes volúmenes de datos. Cuando uno se pone a pensar un poco, la inteligencia humana puede hacer otras cosas, ¿sí? La inteligencia humana tiene la capacidad de extraer, de producir nuevo conocimiento de pocos datos. Esa es la capacidad deductiva que tiene la mente humana. Entonces, esa capacidad deductiva de la mente humana no es fácil de simular por la inteligencia artificial. Un ejemplo que aparece en muchos lados es para que un programa de inteligencia artificial o ciencia de datos reconozca una jirafa, necesitamos miles de fotos de jirafas. Ahora, para que un niño de 4 años reconozca una jirafa, con solo haber visto una jirafa una vez, puede reconocer una jirafa. Entonces, esa capacidad de, desde pocos datos, construir conocimiento, es algo que la mente humana puede hacer y las computadoras todavía no. Los desafíos son muchísimos. Nosotros, como de alguna manera responsables o estando en el mundo dentro de la disciplina donde se estudia o se genera este tipo de conocimiento, yo creo que uno de los mayores desafíos actuales es tratar de desmistificar su oráculo, ¿no? Porque hoy en día se usan casi como un oráculo, lo cual está poniendo en serio riesgo un montón. Hay miles de ejemplos, tenemos locales, tenemos a nivel mundiales, en los cuales uno no puede confiar ciegamente en lo que responde un oráculo o una inteligencia artificial. Es decir, recordemos que por debajo de todas estas técnicas lo que tratan de hacer es utilizar un gran poder de cómputo, una gran cantidad de datos para calcular estadísticamente una solución. Pero no hay detrás un razonamiento específico, lógico, que permita discernir si esa solución realmente es una solución o no lo es. Entonces son grandes asistentes, pero no son personas, digo, ¿no? Hay que tener un cierto control. Los desafíos son enormes, ¿sí? Son enormes. Nosotros estamos viendo en la universidad, en el tema de la educación, que los chicos la están utilizando, y por ahí bien y por ahí mal, para estudiar o para hacer actividades. Y es todo un problema porque, digamos, uno tiene que siempre usarla con mucho cuidado. En la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Río Cuarto, un grupo interdisciplinario aborda la problemática de la evaluación en los tiempos de la inteligencia artificial. Centran su análisis en la perspectiva de docentes, estudiantes y la estructura de planes de estudios de las carreras de la facultad.
Nosotros formamos parte del PIAC, que es un programa de investigación en enseñanza de las ciencias de la Facultad de Ciencias Exactas, a la cual nos sumamos como integrantes de la Facultad de Ingeniería, interesados por aquellos procesos que atraviesan a la enseñanza y el aprendizaje. Y en particular, en este momento, estamos atravesando una etapa especial enfocados en la evaluación y en el aporte de la inteligencia artificial en relación a los procesos de evaluación. Y si pensamos que en realidad en todo proceso de enseñanza y proceso de aprendizaje hay una instancia de evaluación y la evaluación da cuenta de cómo han sido atravesados esos procesos, creemos que en particular en la Facultad de Ingeniería, en donde estamos revisando los modos de presentar nuestros contenidos a los estudiantes y en donde se considera que ya no solamente es el contenido lo que se pone en juego, sino también el modo de hacer y el modo de ser, y por eso hablamos de competencias, ya no solo desde una mirada del contenido, sino también como una posibilidad en la que el estudiante desarrolla competencias tecnológicas, competencias comunicacionales, sociales y políticas, en una mirada mucho más integral. La evaluación no solo es una instancia final para valorar el proceso, sino que la evaluación tiene que dar cuenta de un recorrido. Y por eso estamos alineados en esta mirada de lo que se considera la evaluación formativa. Ya no solo pensar en una nota para calificar y dar validación a un recorrido, sino también dar cuenta de procesos en los cuales el estudiante asume ese contenido, pero no lo puede comunicar, puede trabajar en equipo, toma conciencia del impacto de ese contenido en el ámbito social y comunitario en el que se desarrolla, es respetuoso del medio ambiente, empieza a pensarse, en particular desde la ingeniería, en el emprendedurismo, en proyectos propios que puedan poner en resguardo y puedan aportar a su comunidad. Yo formo parte, junto con un equipo, del programa de investigaciones interdisciplinarias para el aprendizaje de las ciencias. Es un programa que tiene 30 años de historia y está nucleando a docentes de distintas unidades académicas. Es un programa interfacultades que reúne a profesionales de distintas carreras, ingenieros, matemáticos, físicos, químicos, psicopedagogos, trabajando conjuntamente en estudiar los procesos de enseñanza y aprendizaje en la universidad, particularmente en el campo de las ciencias y la tecnología. En particular, nuestro proyecto se centra en las carreras tecnológicas y estamos investigando o tratando de abordar la problemática de la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes en estos tiempos que corren. Esta temática de investigación deriva de otros proyectos de investigación en los que hemos trabajado y que han tomado siempre a las carreras de ingeniería como objeto de estudio y focalizado en distintas dimensiones. Así es que el recorte que hemos realizado este año también tiene que ver con otro proyecto, porque nos hemos focalizado en los primeros años de las carreras de ingeniería, en una ingeniería en particular. Eso deriva de otro proyecto anterior en el que estuvimos trabajando. Lo mismo la temática de la evaluación, que también se desprende del último PPI en el que trabajamos y que nos ha dado como resultados, digamos, la necesidad de seguir mirando más específicamente, con mayor detalle, la evaluación en la universidad. Venimos trabajando fuertemente con el concepto de evaluación formativa, que nos interesa porque nos parece que es un concepto que es necesario retomar en el contexto actual. Por un lado, si pensamos en las carreras de ingeniería que vienen trabajando los procesos de cambio curricular centrado en competencias, que hacen que miremos no solo los cambios curriculares, sino también los cambios en la práctica docente, en las prácticas de enseñanza. Cómo logramos desarrollar un currículum que tome a las competencias como objeto de enseñanza, nos lleva a pensar en nuevas formas de evaluar también eso que queremos enseñar. Por otro lado, en este contexto post-pandemia, ¿no?, que nos ha dejado algunos aprendizajes, algunas reflexiones en torno a cómo incluir
las tecnologías, cómo modificar las propuestas de enseñanza, también ha hecho que pensemos en qué estamos evaluando, de qué manera lo vamos a evaluar, ¿no? Es necesario revisar post-pandemia las formas de evaluación y lo que queremos que nuestros estudiantes aprendan, ¿no? Entonces, en ambos casos, la evaluación formativa nos parece que nos ofrece herramientas para pensar estos cambios y la necesidad de acompañar a los estudiantes en sus procesos de aprendizaje. Por supuesto, esto está mediado también por las tecnologías de la información y la comunicación, las tecnologías educativas y actualmente el concepto de inteligencia artificial que ha llegado y se ha instalado, ¿no?, en la vida social, cultural de todas las personas y por supuesto que ha entrado también a las aulas y a nuestra universidad. Entonces esos conceptos particularmente son conceptos, bueno, las tecnologías de la información y la comunicación ya con mucho más desarrollo, la inteligencia artificial generativa en construcción, ¿no? Estamos como todos aprendiendo de algún modo sobre la marcha sobre este concepto y viendo qué impacto tiene en nuestras propuestas de enseñanza. En los procesos de enseñanza y aprendizaje, si nos imaginamos en un recorrido histórico, en algún momento, al menos en la ingeniería, un instrumento era la regla de cálculo. La regla de cálculo se transformó en la calculadora. La calculadora se transformó en el celular y las computadoras. Y en este momento aparece una herramienta más que es la inteligencia artificial y que nos da la posibilidad de poner en conflicto cómo llevamos adelante los procesos de enseñanza y los procesos de aprendizaje y desde la evaluación cómo podemos integrar esta otra herramienta valiosa para potenciar los procesos que atraviesan nuestros estudiantes. Lo que nos parece o nos inquietaba o nos preguntaba, nos interrogaba en este momento en todo caso, era cómo aparece la inteligencia artificial que se ha expandido y que tenemos acceso masivo, ¿no?, todos a estas herramientas. Bueno, ¿cómo impacta en el aula? ¿Qué sucede con esta inteligencia artificial que llega al aula y que muchas veces también los estudiantes traen, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos nosotros como docentes en esos espacios? ¿Qué hacen los docentes en la universidad con eso que ha llegado y se ha instalado de alguna manera, ¿no? Entonces, estamos como en ese proceso de hacernos más preguntas que tener aún respuestas porque estamos conociendo a ver de qué manera se instala, con qué intenciones se usa, en qué sentido, cómo la usan los estudiantes y cómo podemos proponer nosotros como docentes generar intervenciones pedagógicas que le den sentido a eso, qué criterios tendrían que ir construyendo los estudiantes para usar la inteligencia artificial de manera responsable, ética. Entonces, más bien, al día de hoy tenemos como más preguntas que respuestas sobre esto y queremos conocer de qué manera se lo está utilizando, trabajando en las aulas universitarias. En realidad estamos en una primera instancia del proyecto. En esta instancia estamos como poniendo en común en el grupo de trabajo qué entendemos por evaluación formativa. Desde la evaluación formativa también qué concepción hay en relación a la inteligencia artificial y desde estos dos grandes núcleos conceptuales que atraviesan nuestro proyecto, observar en primera instancia cómo desde algunos instrumentos como puede ser un programa que da cuenta del desarrollo que propone un docente en el aula, aparecen presentados estos conceptos y luego a partir de eso en nuestros procesos de trabajo está pensada una instancia de trabajo a través de entrevistas con docentes y con estudiantes para poner en común cómo inciden entonces en los procesos de evaluación la inteligencia artificial. En particular,
estamos abordando en principio, solo como para tener un punto de partida, las carreras de ingeniería que justamente se están preparando para sus procesos de acreditación y han implementado toda una... han regulado las características de los programas y han hecho se hace un fuerte hincapié en la modalidad de las competencias. Entonces hemos arrancado con un análisis de los programas que corresponden al primer año de la carrera de Ingeniería en Energía Eléctrica, que es una carrera que sufrió una transformación muy importante desde el año 2023 y entonces se encuentra en este proceso como de adecuación y por eso este ha sido el punto de partida. Estamos en una primera etapa, nosotros nos hemos propuesto en nuestro proyecto trabajar fuertemente con la formación nuestra en torno a la temática, entonces tuvimos todo un primer año de trabajo de formación, de continuar leyendo, conociendo posiciones, enfoques sobre estos conceptos que hemos ido ampliando, ¿no?, a través de referentes del campo de la educación, de la evaluación formativa en particular, por ejemplo, Rebeca Nijovic, que nos ofrece también otros conceptos para pensar la evaluación en sentido auténtico, ¿no? Entonces, un primer año de fuerte formación a través de seminarios, de cursos, y nos encontramos actualmente trabajando con el análisis de documentos en los que estamos mirando de qué manera aparecen las TICs y la inteligencia artificial, de qué manera aparece la evaluación. Por compartir con ustedes un caso puntual, por ejemplo, estamos analizando los programas de las asignaturas de primer año de la carrera de Ingeniería en Energía Eléctrica y relevando allí de qué manera aparece la evaluación, qué sentidos, qué prácticas plantean los docentes en estos documentos institucionales que sirven para orientar a los estudiantes, pero que también sirven a la institución, ¿no? Lo que estamos viendo por allí es que hay diversas conceptualizaciones de evaluación, ¿no?, que aparecen otros conceptos, otras prácticas que será necesario desentrañar o seguir pensando con los docentes en una etapa siguiente a través de entrevistas, ¿no? Aparecen otros conceptos como evaluación procesual, evaluación sumativa, también como instrumentos aparecen los parciales o trabajos prácticos o trabajos escritos o presentaciones de partes de los estudiantes. Lo cierto es que solo los documentos nos dan esa información puntual, entonces será necesario profundizar con los docentes a qué refieren cada una de esas o de esos conceptos, ¿no? Y en esa etapa estamos actualmente. También sabemos, digamos, por experiencia y por formación y trabajo con los docentes, que estos cambios o estas modificaciones tardan en incluirse en los programas de las asignaturas, por ejemplo. Tal vez se dan procesos a nivel de aula, a nivel de práctica, que son trabajados de manera oral, que no son sistematizados ni documentados rápidamente en estos documentos, por ejemplo, como los programas, sino que lleva mucho más tiempo que se sistematicen y queden por escrito. Entonces, ahí nos parece sumamente relevante las entrevistas que vamos a realizar.